estoy haciendo el examen. He tenido algunos problemas con la plataforma debido a que no me está grabando muy bien el audio, entonces estoy grabando de manera paralela con el teléfono para poder dejar plasmado también el tema en un archivo de YouTube para poder ser enviado y que pueda verlo en caso de que tenga alguna dificultad con la grabación que yo estoy haciendo. Le pido las disculpas por estar con mi hija, pero lamentablemente no paraba de llorar y no tengo otra alternativa, ya que no me puedo concentrar mayormente en lo que estoy haciendo y estoy solo en este minuto. Bueno, la pregunta es clara, dice, mediante el texto de la entrevista con el gerente me pregunta cuáles son los stakeholders de nuestra industria y cuáles de ellos debo comenzar a trabajar. Primero, en tema de responsabilidad social, lo primero que plantearía yo sería realizar un tema de calidad del servicio, un tema de la calidad en nuestros procesos y de sistemas de gestión integrados que nos permitan a nosotros crecer mediante un sistema de planificación, de mejora continua, de alguna certificación que esté acorde a nuestro rendimiento y nuestro procedimiento de lo que queremos lograr. En nuestro caso, actuaría directamente con los stakeholders secundarios, que son personajes de la empresa que trabajan directamente y que podrían, en ciertos matices, tomar determinaciones que al final nos puedan pasar la cuenta, que nos puedan determinar problemas, situaciones, que nos puedan generar una dificultad o algún sistema, algún problema de responsabilidad social que nos pueda afectar directamente a nosotros como empresa. También se repite un poco el tema de lo que fue el suplemento alimenticio en la parte 1 del examen, donde por no ver directamente este tema y esta situación con quien correspondía a su minuto, se tomaron determinaciones que fueron incorrectas, indebidas y a la postre dieron una mala imagen a la compañía. Luego, en temas de responsabilidad social, la falta de ética se encuentra directamente en sus actores sociales, que no miden las consecuencias. Por lo tanto, yo también me abocaría directamente a los actores sociales, a la limpieza que pretende tener mediante sus ejecutivos, que también es un tipo de stakeholder, y también del gobierno y de las autoridades, dependiendo de la magnitud de la empresa en la cual vamos a trabajar. Abocarnos directamente a tener este tipo de actuación mediante stakeholders que nos puedan fiscalizar, como por ejemplo el stakeholder del gobierno y de las autoridades, en el cual tengamos sistemas de fiscalización que permitan limpiar la imagen constantemente y estar siempre trabajando en pos de una mejora al servicio, una mejora a los procedimientos, tener siempre muy claro todos los aspectos importantes y relevantes de esta industria, ¿no? Bueno, por último, agradecer todos los parámetros y todas las bases que nos han entregado. Ha sido muy útil en temas personales. Impusimos en mi trabajo un sistema de gestión integrado en el cual estamos certificándonos y buscando la mejora continua, y este ramo de verdad ha sido bastante importante en nuestro crecer y me ha aportado muchas ideas y muchos parámetros y muchos tips que en realidad he utilizado de manera personal. Por lo tanto, espero que todo salga muy bien y que nos veamos pronto. Hasta luego. Disculpe por estar con mi hija, no tenía otra alternativa.